buenas. Esta charla va a ser acerca de Rust, un lenguaje moderno de programación. Y bueno, la idea sería justamente mostrar pequeñas cosas que se pueden hacer con Rust, mostrar ejemplos, comparaciones de código y un montón de cosas para explicar por qué el lenguaje está tomando fuerza, por qué estaría bueno que lo revisen y darles un pequeño pantallazo de cómo se verían las cosas. Em, bueno, antes que nada me voy a presentar, soy Fernando Pastorelli. Eh, Me van a encontrar en internet como Phosphorus. Soy estudiante de licenciatura en informática. Soy Rust developer. Y por supuesto utilizo Linux y soy gamer. Antes que nada, lo que tendríamos que arrancar sería explicando qué es Rust. Eh, Vamos a encontrar que si lo buscamos en Google va a ser óxido, claramente, porque es la traducción literal, pero además van a encontrar que es un juego, porque si les va a salir el resultado de Steam y va a ser lo primero que aparezca. Y después seguramente les aparezca que es una banda australiana o algo así. Pero además de todo eso, lo que nos importa hoy es que es un lenguaje de programación, es un lenguaje de programación que inicialmente fue de sistemas, hoy en día es de propósito general, se puede utilizar para prácticamente todo, desde sistemas embebidos hasta, no sé, incluso hacer frontends. Eh, También tenemos la mejor mascota del mundo. Seguramente van a encontrar algunas cosas de ellos. Son un par de cangrejos. Hace poco se hizo una votación en Minecraft incluso al respecto. Pero bueno, nos ganó el armadillo. Hubo fraude, claramente. Pero en serio, es la mejor mascota. Van a encontrar un montón de cosas al respecto de memes de esta cosita. Además, el lenguaje se hizo viral por el Blazing Fast. Es demasiado rápido. Es muy, muy rápido. Eh, Tan rápido como C, pero ahora vamos a ver un poco más al respecto. También es un lenguaje pragmático, es un lenguaje que construye sobre lo ya existente y no rompe los paradigmas, sino que intenta arreglar las cosas que salen mal generalmente. Y ese justamente es uno de los motivos por el cual es uno de los lenguajes más queridos hace ya 8 años en las encuestas de Stack Overflow. Siempre que hacen una encuesta de Stack Overflow, sale Rust como el ganador de absoluto sobre esto. ¿Por qué nació? Bueno, la empresa Mozilla quería justamente armar un nuevo motor de navegador. Justamente tenía que ser rápido, paralelo, que utilice todos los núcleos del CPU, etcétera. Eh, la cosa es de que tenían que hacerlo con C y C++. Es complicado hacerlo con C y C++, más que nada porque todo lo que implica hacer hoy en día un navegador. Ya en su momento era difícil, hoy en día es imposible prácticamente. Entonces, se empezó a hablar de cómo podrían hacer de que C++ tenga las mejores prácticas y era muy complicado hacer eso. El creador del lenguaje fue Graydon Hoare y básicamente comenzó este proyecto alrededor de 2005 a 2018. Fue como la etapa inicial en la que se estuvo pensando en el lenguaje y después empezó a llevar a cabo conversaciones con Mozilla para efectivamente empezar a programarlo y volverlo open source. Em, la verdad es que el lenguaje es una cosa bastante monstruosa, nos permite tener garantía de memoria segura a bajo nivel, cosa que con C, C++ no se podía en su momento, y justamente fue como el empujón inicial, fue el propósito por el cual Mozilla decidió apostar en esto. Un lenguaje que, si bien era de bajo nivel, te daba las garantías de un lenguaje de alto nivel. La cosa es que también era estúpidamente rápido, era un lenguaje muy, muy rápido. Eh, Empezaron a programarlo, claramente no iba a tener la misma performance que C en su momento, porque era un lenguaje en borrador, básicamente, pero lo que estaban viendo era de que da muy buenas métricas. Y otro motivo que podemos analizar sobre esto es un ascensor. Graydon Hoare básicamente empezó a tomó la decisión, en realidad, la proactividad de llevar a cabo esta innovación del lenguaje dentro de Mozilla, porque estaba subiendo 21 pisos y de la nada se descompone el ascensor y el tipo claramente no quería subir los 21 pisos. Y dice, ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI todavía tengamos este tipo de problemas con un tablero de computadora que está pegado a la pared? O sea, no puede ser. Entonces el tipo dijo, vamos a hacer nuestro propio lenguaje que no tenga estos problemas eh,
simples, tan básicos como puede ser garantizar de que funcione. Eh, Básicamente fue el motivo inicial. Simplemente querían hacer un ascensor. Eh, ¿Cómo se convirtió en el más querido? Bueno, lleva tiempo, lleva un par de años. La cosa es de que arrancó siendo como un lenguaje de tooling, más que nada, porque estamos hablando de que era un lenguaje bastante incompleto en su momento, le faltaban muchas piezas, pero sin embargo lo que tenía de base ya era un poco mejor de lo que existía con C y C++. Básicamente te proveía un gestor de paquetes y muchas herramientas extras. El tooling de RAS era buenísimo desde sus comienzos, que es algo muy loco para lo que era la época. Eh, Además, la sintaxis del lenguaje era limpia. Se querían tratar de inspirar en lenguajes de alto nivel sin tampoco llegar a los extremos de decir, bueno, tiene un garbage collector, aunque lo hicieron. Al principio el lenguaje tenía un garbage collector, lo eliminaron no sé, la semana prácticamente. Pero, pero digamos que lo que querían era tener código limpio. Por otro lado, la seguridad. Ya dijimos de que es un lenguaje bastante seguro, que da garantías de alto nivel, siendo un lenguaje de bajo nivel. Y esto es algo importante porque es justamente tan seguro como Ada. Ada es un lenguaje de programación que se utiliza en aeronáutica, para el tema de los aviones y naves espaciales. Es un lenguaje súper seguro. Eh, RAS es tan seguro como Ada, increíblemente hoy en día. Después, tenemos que tener en cuenta que se hicieron iteraciones rápidas. El lenguaje fue sacando features tras features rápidamente, no paraba, siguió creciendo muy rápido. Por otro lado, se hizo fácil de contribuir. Ellos aceptaban prácticamente cualquier cosa que se podía argumentar. Em, Se volvió multiparadigma, arrancó siendo un lenguaje prácticamente funcional, terminó siendo orientado a objetos mezclado con funcional, una cosa muy rara, está muy bueno lo peor. Es un lenguaje amigable, el lenguaje con el paso del tiempo fue metiendo un montón de pro tips para que la gente que arranque en el lenguaje se le sea más fácil, a pesar de venir de alto nivel. Es un lenguaje explícito, no tiene comportamientos indefinidos, intenta que todo sea tal cual lo vemos en el código. Además es confiable, es un lenguaje que, como dijimos, se intenta basar en otros lenguajes y solucionar algunos problemas. Entonces, esta, esta, estas bases lograron justamente establecer unos puntos de partida muy sólidos. El lenguaje es confiable por diseño, se dice. Después tenemos un sistema de tipos enriquecido, como dije, tenemos paradigma funcional, tenemos paradigma orientado a objetos, y además nos permite tener abstracciones de cero coste. Es una cosa muy rara que solamente existen en lenguajes como C, C++. Cosas como en Java, las capas de abstracción generalmente influyen también en la performance. Es metaprogramable, lo que quiere decir que nosotros podemos ir extendiendo nuestro código y simplificándolo antes de compilar incluso. O sea, ni siquiera tenemos que programar nuestro código. Podemos hacer código que programe nuestro código. Eh, es un lenguaje inclusivo, como dijimos, intenta tratar de traer todas las comunidades posibles, intenta que todo el mundo se sienta aceptado, inclusive que si sos un developer de frontend, vas a poder conseguir a alguien que te ayude, que te diga, bueno, vamos a revisar lo que te interesa y vamos a ver cómo podemos implementarlo en el lenguaje. Por otro lado, es un lenguaje eficiente, dijimos que es tan rápido como C. Eso significa que tenemos mucho manejo de memoria, podemos hacer muchas cosas a bajo nivel. Después la divulgación, este tipo de charlas, entre muchas otras, es parte de esta divulgación de la que hablamos. El lenguaje no solamente se centra en tener cinco o seis tipos en un lugar en Australia o en, no sé, en Noruega, que se ponen a hablar sobre el lenguaje. No. En el lenguaje todos contribuyen de alguna forma. Entonces, si ustedes quieren aprender a ayudar a hacer el compilador de raza, hacer que el lenguaje mejore, es posible perfectamente, está toda la información pública. Es un lenguaje que se habla mucho al respecto de cómo es que intenta que todas las ideas del lenguaje se lleven a cabo de la mejor manera posible. Por otro lado, es un lenguaje proactivo. Es un lenguaje que cuando lo utilizas no sientes que estás perdiendo el tiempo. Siempre vas a conseguir un resultado bastante bueno en un tiempo bastante acotado, la verdad. Es un lenguaje que se puede decir que es productivo. Por otro lado, las comunidades, tenemos un montón de comunidades. Está Raslang en español, por ejemplo, Ras México, Barcelona, etcétera. Eh,
justamente tenemos un montón de comunidades por esto de la divulgación y que es fácil contribuir y un montón de cosas. Se puede aportar desde muchos lugares. La ergonomía, el lenguaje es demasiado cómodo. Cuando lo pruebas es difícil volver a tocar otro lenguaje, es como, se siente raro. Es un lenguaje que te da demasiadas facilidades. Em, Después el tema de la cooperación, como dijimos, no estás solo en esto. O sea, si querés hacer alguna feature para RAS, no tenés por qué pensarla desde cero. Podés ir a hablar con otra gente y seguramente otra gente también tenga la misma idea y te van a terminar ayudando. Pero también hay que entender que el lenguaje es extensible. Cuando estábamos hablando del tooling, el tooling es demasiado fácil de extender. A base de un punto inicial podemos llegar a tener herramientas súper complejas sin mucha complejidad. El lenguaje tiene maneras de hacer de que a su vez pueda utilizar otros lenguajes en su propio interior. Es decir, podemos usar código Python, por ejemplo, dentro de RAS. Eso se llama embedded RAS. Eh, Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que es portable, realmente portable. Nosotros con el código RAS, el código se va a mantener igual siempre. Lo único que vamos a cambiar es el target al que queremos compilar. Es decir, nosotros le vamos a tener que indicar solamente si quiere que compilar para Mac, para Windows o para Linux o, no sé, ARM o lo que utilicen. A lo que me refiero es que el código no se modifica en ningún momento, lo único que cambiamos es el target de compilación. Es muy accesible, la verdad. Pero sobre todo las cosas, yo creo que se entienda que es pragmático. Todos los lenguajes tienen alguna cosa en la que suelen fallar. Rust es un lenguaje que intenta solucionar todos los problemas que tienen al mismo tiempo. Lo logra bastante bien. Increíblemente logra unos resultados muy, muy interesantes. Eh, pero esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en las slides. ¿Cómo se fue avanzando? Las cosas que se plantearon desde una comunidad inicial, como puede ser la de Mozilla, fueron muy básicas, pero sin embargo se fueron agregando cosas a medida con que pasó el tiempo. Se demostró que es extremadamente barato en cloud, fue uno de los motivos por el cual se empezó a adoptar tanto, y por otro lado, cuando vieron eso, cripto explotó. O sea, dijeron, necesitamos hacer miles de transacciones descentralizadas, es una locura esto. Entonces, stonks, o sea, era un win-win para ellos. Por eso se adoptó tanto en tema de cripto. De hecho, donde más trabajo hay actualmente en RAS es en cripto. Eh, por otro lado, es un lenguaje que fue orientado a ser alto nivel. Entonces, la mayoría de las cosas que nosotros podemos pensar eh, de bajo nivel se vuelven muy simples y a su vez esta forma como dijimos, que es un lenguaje pragmático, nos permite solucionar problemas que vamos a encontrar frecuentemente en la programación de alto nivel. Eh, Además, fue adoptado por grandes empresas, vamos a ver algunas de ellas. Eh, Eso nos ayudó justamente a empezar a financiar algunas cosas. Hoy en día gente que trabaja en el lenguaje, haciendo el compilador y todo eso, trabajan en estas empresas. Algunas de ellas son estas. Podemos encontrar un montón. O sea, la verdad es que yo, para destacar, mis hallazgos de este año fueron OpenAI, Hugging Face, pero al mismo tiempo podemos encontrar Microsoft, que está donando una estúpida cantidad de dinero, Amazon, X, las divisiones de inteligencia artificial de Twitter, por ejemplo, están utilizando RAS, yo qué sé. Hay un montón. La NASA, por ejemplo, Microsoft dijo directamente que no va a escribir más código C y C++, van a empezar a hacer solamente código RAS. Google, por ejemplo, va a reescribir Android en RAS. O sea, hay un montón de empresas peso pesado que están acá y que están apoyando el lenguaje activamente. Es una cosa media rara que empezó siendo muy pequeño y terminó escalando a algo que ya no se maneja. Esto básicamente impulsó más las cosas. El hecho de que aparezcan empresas como Vercel influyó justamente en que utilicemos RAS como tooling. O sea, podemos utilizar RAS para impulsar el desarrollo en JavaScript o Python. Es justamente lo que se hace. Se hacen compiladores de JavaScript utilizando RAS. Eh, Casos como esto, por ejemplo, se está haciendo SWC y se está también reescribiendo el compilador de TypeScript en RAS. Además, lo que podemos tener en cuenta es que la comunidad explotó cuando empezó a pasar esto. Empezaron a ver que grandes empresas metían dinero, todavía estaba de moda, el cripto es como algo que se usaba muchísimo todavía, estaba muy en trending topic en tema de tecnología, y además estamos diciendo que podemos hacer que nuestro código JavaScript y Python se haga más rápido. Entonces,
la gente no es tonta. Empezaron a utilizarlo a lo loco. Vamos a encontrar un montón de estadísticas de cómo fue el crecimiento exponencial de RAS prácticamente. En 2019, justamente es la versión más importante de RAS posiblemente. Entre 2018 y 2019, RAS empezó a sacar el sistema de asincronismo. Estamos hablando de fechas muy, muy recientes, pero justamente a partir de 2019, RAS no paró. Lo que estamos hablando es de que RAS se puede utilizar para hacer aplicaciones backend. Podemos hacer WebAssembly utilizando RAS. Entonces, ya no estamos atados simplemente a hacer lenguajes de sistemas. Hoy en día estamos hablando de un lenguaje multiparadigma que podemos utilizarlo eh, tanto para hacer backend como frontend, y es una locura. Vamos a encontrar que justamente es uno de los lenguajes que más creció en GitHub actualmente. Esto es del el reporte que hizo GitHub este año justamente, hace 2 o 3 días prácticamente, no sé cuánto, fueron menos de una semana. Por otro lado también, nada, la encuesta de Stack Overflow, como dije, 8 años seguidos, RAS sale siempre como el lenguaje más querido. ¿Qué tan distinto puede ser? Bueno, vamos a ver algunos casos, pero simplifica mucho el punto de entrada porque nosotros cuando hablamos de los requerimientos que necesitas para conseguir un trabajo en JavaScript, vamos a encontrar que necesitas aprender React, Node, NPM, tenés que usar Slim, tenés que utilizar Prettier, tenés que utilizar Jest, tenés que hacer un montón de cosas. Con Rust es muy simple porque simplemente tenemos un único lenguaje y el tooling es extensible. Entonces podemos usar la misma herramienta, el mismo comando para hacer todo. Y el lenguaje tiene como estas buenas prácticas de base, entonces ya de por sí no tenemos por qué estar rebuscando, no, es que este es mejor que este, o esto se puede cambiar por aquello, o me conviene más aprender tal otro. No, no, acá es algo estandarizado. eh, Hay una sola forma de aprenderlo. Una vez que lo aprendes, ya lo tienes. Todo lo que podemos hacer con esto es muy simple. Básicamente tenemos RASApp es nuestro administrador de versiones de RAS. Cargo es el administrador de paquetes. Con Cargo App podemos agregar paquetes a nuestro repositorio. Después podemos tener Cargo Test, Cargo Build, Cargo Check, Cargo Doc. La doc es algo muy importante. Si ustedes no tienen internet, por ejemplo, CargoDoc o sea, documenta automáticamente, te genera una página estática que podemos acceder desde nuestra computadora, que tiene tanto la información de RAS, es decir, documentación sobre el lenguaje de base, como de las librerías que estemos utilizando en nuestro proyecto, y todo de manera offline. Es algo que es bastante interesante. Eh, Después, bueno, Cargo Clipping nos va a dar muchos muy buenos consejos. Yo no lo veo exactamente como un Slint, lo veo como un Slint más un SonarQube porque realmente da muy buenas prácticas, muy buenos consejos. Y además tenemos el cargo format. Yo puse algunos nada más. Hay muchísimos más y el lenguaje es extensible. Entonces podemos instalar, por ejemplo, cargo watch, que nos permite rebuildear automáticamente, tener un hot reloading de nuestro proyecto cada vez que guardamos un archivo. Vamos a ver que si nosotros lo comparamos con otros lenguajes de sistemas, Rust avanzó muy rápido. Esto, por ejemplo, es la forma de mostrar un mensaje en consola con C++ 17. O sea, hace más ya de, no sé, 30 años aproximadamente, la única forma de escribir un mensaje en consola con C++ es justamente eso. Yo lo veo y digo, no puede ser. Eh, Realmente es bastante complicado hacer esto. Es inentendible. Después se fue cambiando en C20, en 2020, para que tengan una idea. Se cambió por esto. Estamos hablando que tardaron 30 años en volverlo un poquito más sencillo. Y recién este año se puede utilizar un formato así. ¿Por qué no lo hicieron desde un comienzo? ¿Llevó tanto tiempo realmente hacer una forma humana de mostrar un mensaje por consola? Estas son las fechas para que tengan una idea. Ahora vamos a ver el caso de Python. Python iteró también bastante rápido, cambió un poco de algunas cosas, pero bastante rápido y ya de por sí que es bastante entendible. O sea, desde Python 0 prácticamente a Python 2.5 cambiaron muy pocas cosas. Antes se usaban quizás espacios y no tenías paréntesis, pero la forma de mostrar los mensajes era prácticamente la misma. Eh, Básicamente era un print común y corriente. Después, cuando se actualizó en 2006, pudimos utilizar esta forma de print. Y recientemente, en 2016, se pudo cambiar justamente a esta otra manera donde podemos interpolar las variables. Esto está bueno, sí, pero si se fijan los años, son 10 años de diferencia.
RAS simplemente no le importa mucho esto. Dice, la gente lo utiliza. Si lo usan realmente, vamos a empezar a verlo. Entonces, ¿qué pasó? RAS a partir de 2015 fue la primera versión prácticamente. Eh, digamos que de 2015 a 2018 se utilizó esta única manera. PrintLN, bastante legible, la verdad. A partir de 2019 salió una librería que se empezó a popularizar. Esa librería de la comunidad era esta de F-Strings. Nos permitía tener un código más legible con RAS. En 2021 dijeron, si la gente lo utiliza, vamos a adoptarlo, ¿por qué no? Actualmente, si utilizan RAS, pueden utilizar esta forma para mostrar las variables. Es muy legible, es muy simple. Estos son las fechas. Fue una iteración muy rápida. Un año tras otro empezaron a meter features y quedó muy limpio. Después, vamos a ver algo asíncrono. Esto es código Java. Esto es código Java para simplemente lo que hace es, después de un minuto, bueno, de un segundo, eh, tiene que mostrar un mensaje por consola diciendo se ejecutó. Es eso, es simplemente esperar un segundo y mostrar un mensaje en consola. Todo este código es para eso. Se hace un sleep, si puede fallar esto, entonces tiene que mostrar el mensaje por consola si falla. Después, si sale todo bien, muestra el mensaje de consola, etcétera. Se puede poner peor, o sea, realmente es algo. Esto es código bonito dentro de todo. Se puede hacer peor. En RAS es esta la forma. Es poner una función asíncrona, decirle andate a dormir, duración un segundo, y después de un segundo muestra este mensaje. Ya está. Es muy simple. Y si lo comparamos con otros lenguajes de alto nivel, es como que es bastante sorprendente en realidad. Es muy parecido. No cambia tanto, si se fijan. Estamos hablando de que Rust es un lenguaje de bajo nivel, pero sin embargo tiene la apariencia de un lenguaje de alto nivel. Estamos hablando de una cosa muy loca. Es algo prácticamente imposible en su momento. Eh, Vamos a ver otros casos de ejemplo. Esto va a ser un caso más simple, pero nosotros, si trabajamos en backend, una cosa que vamos a hacer frecuentemente es agregar endpoints. Este es un endpoint básicamente en Go, utilizando Fiverr para registrar un usuario. Tenemos un modelo de usuario con usuario y contraseña. Queremos guardar el usuario en la base de datos y no sabemos cómo. Bueno, esta sería la forma. Tenemos que hacer validaciones, tenemos que revisar que JSON se valide correctamente. Si no se valida correctamente, entonces mostramos un error. Después tenemos que buscar el usuario en la base de datos, si existe o si no existe. Si entonces se da un error, entonces muestra esto. O sea, no sé si notan, pero hay un patrón acá. Es if. Esto con RAS es mucho más simple, la verdad. Vamos a ver el ejemplo. Pero si se fijan, es prácticamente lo mismo, menos líneas de código. El manejo de errores está mucho más simplificado. Se utiliza este signo de pregunta. Eso representa que si hay un error, devolverlo para arriba. Que salga del scope. Em, Después lo mismo con esto. O sea, si se fijan, el código es lo mismo, pero sin toda esa cantidad de if. Rust lo hace mucho más limpio, lo vuelve una forma muy fácil de trabajar en realidad. Después, desde fuera de este endpoint, el tipo de error se va a tener que serializar automáticamente dependiendo de lo que hagamos y todo esto. Y digamos que el código está abstraído, pues yo no les estoy diciendo que es un register user de Teo, por ejemplo, pero yo lo que quiero que entiendan es, este nivel de abstracción es algo muy básico en Rust. Con hacer lo mismo con Go implicaría tener muchos servicios por separado para llegar a lo mismo, tener un código de menos de 10 líneas, o sea, es bastante complicado. Algo que se dice usualmente en algunos lugares es una frase es lo que se hereda no se roba. En este caso va a ser lo que se compone no se roba porque en Rust no tenemos herencia, pero sin embargo respeta algunas cuantas cosas de lo que es la orientación a objetos. Vamos a ver de que el lenguaje es pragmático, entonces se entienden que se creó y se respetan las buenas prácticas como pueden ser Solid, Keys, Load, diseño por contrato, encapsulación, RAI, etcétera. Hay un montón de cosas, hay un montón de otros buenas prácticas y principios de diseño de software que vamos a encontrar que Rust ya están incorporados por diseño en el lenguaje. Es decir, si nosotros queremos violar Solid o Keys o lo que sea, se puede, se podría, pero lo hace tan complejo que es más fácil hacerlo bien. Rust te lleva por el buen camino por el simple hecho de todas las reglas que tiene el lenguaje.
Además de esto, lo que podemos sumar es de que, como tenemos este linter que yo dije que es prácticamente un Sonar Cube, Rust de por sí nos va a estar guiando diciendo, esto tiene demasiados parámetros, tendrías que cambiarlo. Cosas por el estilo, nos muestra cómo mejorar el código. Nos va diciendo, bueno, esto podrías encapsularlo y después, yo qué sé, o podrías intentar hacer un extractor en vez de hacer una inyección de dependencia o algo por el estilo. Rust tiene muchos conceptos interesantes que respetan todo lo que son las buenas prácticas del software, pero por diseño del lenguaje mismo. Es algo que cuesta mucho de entender, pero les pido de que si están interesados en temas de buenas prácticas, etcétera, intenten implementar, violar las reglas de lo que representa Solid Keys LOD en ley de Demeter ¿cómo se llama esto? En Rust. Porque la verdad es bastante complejo. Eh, la forma simple de hacer las cosas en Rust es hacerlas bien. Hay muchas otras cosas que Rust hace bien en tema de diseño de software, desarrollo de software. Las hace de base. Y justamente lo que quiero que entiendan es que el lenguaje nos fomenta hacer este tipo de cosas. Es algo muy interesante que nosotros ya de por sí podamos tener justamente buenas prácticas a la mano sin entender siquiera los conceptos. Es algo muy raro. Em, para ir cerrando, mi conclusión sería tenemos excelencia de desarrollo en software a la mano, es robusto y seguro, tiene un rendimiento excepcional, la exploración y el descubrimiento es algo muy importante, yo les recomiendo ir probándolo. Y después el compromiso y la confiabilidad, estamos hablando que, como dijimos, el lenguaje, volvemos a lo mismo, el desarrollo, el desarrollo de software es muy bueno en Rust, es excelente, y como sigue las buenas prácticas y todo esto, ya de por sí hace un software muy confiable. Y después, esto que veíamos con el código Go, por ejemplo, o el de Python, se puede simplificar mucho el código. Nosotros, por ejemplo, en este caso no vimos muchas macros, pero esta metaprogramación nos permite aislar mucho el código y volverlo muy simple. Vale, basta, hay que ir cerrando. Yo solamente quería decir esto y, no sé, muchas gracias. Somos Falabella, un equipo de más de 90,000 personas en 9 países distintos. Juntos hacemos un gran ecosistema y comparte la pasión por la tecnología al servicio del cliente. Sé parte de Falabella y súmate a nuestro propósito: simplificar y disfrutar más la vida.